おはようございます。私の名前はヘルソンです。イエス・クリスト様がお恵みがありますように。Amén. Bueno, cuidado, dígame a todos. Buenos días. Mi nombre es Gerson, el Señor Jesucristo les bendiga. Bueno, es un gusto poder estar aquí. Mi nombre es Gerson Quiñones. Es que vamos alistando la presentación. Mi nombre es Gerson Quiñones, soy pastor de las Asambleas de Dios hace un resto de tiempo, ya me olvidó hace cuánto, pero ya hace bastante tiempo. Soy creyente desde los 16 años, ministro de las Asambleas de Dios. Actualmente hacemos un trabajo misionero en Japón, llevamos 3 años allá con mi esposa y mi hija. Y nuestro proyecto se llama Misión Japón, Evangelio y Artes. Y ahorita les voy a explicar el porqué del arte. Bueno, ya hemos orado, así que yo le voy a pedir que ponga toda su atención en lo que queremos compartir en esta mañana. Permíteme presentarle a algunas personas, desde la más chiquita hasta el más grande. La que usted ve ahí es mi hija, se llama Sarai. Ella tiene 15 años, los cumplió ahorita en diciembre. Mi esposa Marjorie, su servidor ahí en la mitad. Esos 2 chicos se llaman Taiki y Akira, son chicos de la iglesia ya japonesa. Estuvimos de gira por acá, estuvimos desde diciembre, llegamos el 2 de diciembre y hemos recorrido algunas ciudades. Taiki y Akira nos acompañaron. Desafortunadamente el mes pasado ellos regresaron a Japón y no alcanzaron pues a llegar acá para compartir con ustedes. Y la iglesia la iglesia colombiana pues nos recibió, esa es nuestra iglesia local, algunos hermanos nos recibieron. Fue una experiencia bonita para ellos porque los japoneses no son muy de las relaciones así muy estrechas, y bueno, aquí el contexto es completamente diferente. Bueno, como les decía, visitamos algunas iglesias, estuvimos en diciembre prácticamente visitando bastantes congregaciones. Les hicieron entrevistas a ellos, preguntas, qué es lo que más les gustó de Colombia, que la comida aquí es espectacular, qué le gusta de la iglesia, que la gente es muy unida y trabaja bastante, qué no le gustó, que el tránsito aquí es terrible, que un japonés no sería capaz de manejar en Colombia. Fue lo que de las cosas que dijeron. Y visitamos Santander, algunos pueblitos aledaños, Ibagué, Medellín, Cartagena. Por ahí grabamos 2 videoclips musicales porque trabajamos en esa parte. Hicimos un videoclip musical en Bucaramanga y otro con el chico que se llama Akira. Lo hicimos, él es cantautor y es uno de los servidores de la alabanza ya en la iglesia japonesa. El mes pasado pues ya fui a despedirlos al aeropuerto de Cartagena y allá regresaron. Y bueno, ya llegaron allá a Japón. Mi esposa y mi hija también se regresaron por el tema del colegio de ella, también se regresaron. Y yo voy a estar un ratico más por aquí, luego me regreso nuevamente. Y quiero mostrarles la ciudad donde nosotros vivimos. Se llama Fukuoka. Allá hay 3 iglesias de las Asambleas de Dios, es tan grande como Barranquilla. Fukuoka está en la región de Kyushu. Si usted ve ese mapa, eso es cerquita a Corea del Sur. Y ese puntico rojo que va arriba, eso es Fukuoka. Nosotros estamos más cerca de Corea que de Tokio. Y algunos datos importantes de conocer es que en Kyushu actualmente hay 3 iglesias que no tienen pastor. Y aquí quiero darles un poquito de contexto con respecto al cristianismo en Japón. Los pastores allá, la población de los creyentes es una población envejecida. Los pastores actuales, la gran mayoría, por lo menos de nuestra región, solamente hay un pastor joven. El resto son todos pues ancianos en todo el sentido de la palabra. Y en algunos lugares los pastores ancianos mueren de viejos y no hay una generación de relevo que esté dispuesta a decir: yo quiero ser pastor. Eso usted no lo ve allá. ¿Por qué razón? Bueno, hay varias razones. Uno, el cristiano es muy tímido a la hora de compartir su fe, porque la cultura ya ejerce cierta presión. El evangelio no es prohibido en Japón. Usted puede ser cristiano, puede tener iglesia, en cierto modo hay libertad. Pero la sociedad
no permite que usted haga proselitismo. De hecho, el japonés es bastante abierto de los demás. Usted puede tener un compañero de trabajo durante 5 años y nunca conocerle su casa, sus problemas, sus conflictos, porque allá la filosofía es: usted no pase de esta línea, no se meta en mi vida privada, yo no me meto en su vida privada, no me venga con problemas, que ya aquí hay suficientes problemas. Y hay como cierta separación, o sea, allá son muy formales, muy educados, pero hay un distanciamiento bastante significativo dentro de la cultura. O sea, no es como acá que usted lo conocen, ¿qué hubo, qué más? Y al otro día usted ya está en la casa con los pies en el sillón y sacando cosas de la nevera, ¿no? Así es aquí, ¿no? Cuando usted empatiza. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que yo he visitado muchas casas y me reciben con mucho cariño y la verdad, pues eso, y hace uno amistades. En poco tiempo uno hace amistades. Allá pueden transcurrir 5 años y cuando le abren la puerta de su casa, quiere decir que ya hay cierta confianza, pero eso casi no se ve. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el cristianismo no ha crecido. Pero ahorita en el transcurso del mensaje les voy a hablar un poquito más. La otra razón por la cual casi no hay pastores japoneses, y es que los cristianos no ven la labor del pastor como una profesión o una carrera digna a la cual se pueda seguir. ¿Por qué? Porque para el japonés el empleo es supremamente importante. Ellos tienen más o menos un estándar de vida y si su empleo no les da ese estándar de vida, no puede sostener a su familia, entonces pues es un empleo malo porque tú has fracasado y no tienes para más. Así que por esa razón un joven no aspira a ser pastor porque es bastante complejo, ¿no? No es algo que vaya a generar buenos recursos el dirigir una iglesia. Bueno, permítame, les muestro un poquito nuestra congregación. Esa es nuestra congregación, a excepción del señor de traje que ahí nos estaba visitando. Somos más o menos unas 20 personas y somos una iglesia más o menos grandecita. Y es una iglesia típica porque usted ve que hay jovencitos y hay chicos. O sea, somos atípica porque la mayoría de las iglesias japonesas usted encuentra gente anciana. Y en la de nosotros pues hay más o menos jóvenes. El pastor, el señor de camiseta, ya anciano de camiseta blanca, él se llama Matsuo. Y nosotros estamos allí en esa iglesia, estamos apoyando como misioneros. Nosotros hacemos allá de todo, desde lavar los baños hasta predicar. Allá servimos nosotros. Y el pastor en la actualidad, les comento, él esperó a pensionarse para comenzar a estudiar el seminario bíblico, para luego ejercer el pastorado. O sea, primero se pensionó, va a cumplir como 10 años de servicio pastoral, o sea, ya está bastante entrado en edad, tiene 70 y tantos de años. Y una de las razones por las cuales esperó a pensionarse es porque una labor pastoral allá generalmente no da para usted sostenerse. Entonces, dése cuenta usted más o menos del contexto en el cual se vive allá la situación, ¿sí? Para darles un poquito más de contexto del cristianismo en Japón, hay 122 millones de habitantes y el 0.5% son creyentes como usted y como yo. Cuando nosotros estábamos recién llegados, mi hija entró a colegio japonés y estando en la clase de inglés, estaban tratando el tema ¿quién es su héroe? Cuando llegó el turno de ella dijo Jesucristo. Y los chicos empezaron a preguntar ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? O sea, chicos de 13 años no sabían quién es Jesucristo. Les doy un poquito más de contexto. La Navidad ya no es muy popular, pero el gobierno trata de introducir la Navidad porque ve un potencial económico. Ya lo hicieron con Halloween. Halloween allá es tremendo, terrible. O sea, mueve un comercio tenaz y quieren introducir la Navidad porque ven que la Navidad pues, es un potencial económico, pero no ha pegado mucho la Navidad. Y me mandaron una vez una foto de una vitrina con unos arbolitos y estaba Santa Claus crucificado. Y yo hice la prueba y de verdad confunden a Jesucristo con Santa Claus. Entonces, parta de ahí, dése cuenta el concepto, el criterio, el conocimiento que hay acerca
del evangelio es poco. Japón es un país, dentro de la misionología se conoce como un país no alcanzado. O sea, quiere decir que el evangelio es desconocido. Y cuando usted habla de Dios, ellos tienen un criterio de dioses, de los antepasados. Dios puede ser malo, puede ser bueno, puede ser imperfecto, puede ser impotente. No tienen el criterio que usted y yo tenemos acerca de Dios. Así que cuando usted va a compartirle el evangelio a alguien, ¿desde dónde tiene que arrancar? Desde bien abajo, como si estuviera usted enseñándole a un niño. Mientras que aquí usted, al ateo más ateo que pueda encontrar, sabe quién es Jesús, sabe por qué murió, sabe por qué resucitó. ¿Y por qué lo sabe? Porque la iglesia ha hecho su trabajo, ¿sí? Bueno, otras partecitas de nuestra iglesia, hay unos chicos adolescentes, yo doy clase de español también. Esa es la fachada de nuestra congregación, ahí en plena primavera. Y durante el transcurso del mensaje, este es un mensaje un poco raro, es como un mensaje reporte. Así que yo le voy a pedir que preste bastante atención, que se abroche el cinturón. Voy a poner el acelerador y yo quiero que esté bien pendiente, porque en cualquier momento Dios también puede ministrar a su vida. Padre bendito, bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones y dígale al Señor: habla mi vida, Dios. Habla mi corazón, Dios mío. Dispongo todo mi ser para que tú me hables. Y también te pido, bendito Señor, de que hables al predicador, porque él también necesita oír tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, el mensaje que traigo para el día de hoy lo he llamado el choque de los dos edictos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque no simplemente está hablando de una historia de supervivencia milagrosa. Usted ve que todos los que estuvieron en el exilio, Dios les respaldó y sobrevivieron, ¿no?, a esta cautividad. Pero también habla, o es un drama político, en donde se ve envuelta la integridad de las personas, ¿no?, versus pues la envidia burocrática. Y también vemos que todos estos actores, o sea, esto parece una novela política o una película política en medio de una persona que quiere no permitir que se ahogue su fe. Ocurrió aproximadamente en el año 539 a.C. Babilonia acababa de caer como imperio y los medos y los persas acababan de posicionarse de ello. ¿Y quién iba a imaginarlo? Una nación tan poderosa, un imperio. Cae un imperio y surge otro. Bueno, dice la palabra de la siguiente manera. Daniel 6 al 10 dice: así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado en el foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley, de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas, que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó esa ley. Ok, un detalle clave. Los reyes babilónicos eran bastante caprichosos y ellos ponían leyes y luego las revocaban, sacaban edictos y luego los revocaban. El contrario de los medos y los persas, que ellos eran como un poquito más rigurosos, más disciplinados en este sentido del gobierno. Algunas leyes, las leyes que firmaba o los edictos que firmaba el rey, no podían ser echados de para atrás. Entonces, este es el contexto en el cual se presenta esta situación. ¿Y quiénes se han leído esta historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Sí? Spoiler. No es spoiler, usted ya la conoce, ¿cierto? Bueno, Daniel 6 sigue diciendo: sin embargo, cuando Daniel oyó
que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Así que Daniel, que era un funcionario del rey, el rey decía: este muchacho salió como bueno, es bastante íntegro y es bastante inteligente, hace las cosas bien, no tengo ninguna tacha por parte de él. Yo creo que esta persona podemos ponerla en un cargo mucho más alto. Y quería ponerlo a cargo del resto de gobernadores de su imperio. Cuando los demás se enteraron de esto, ya les dio miedo. No, mire, viene este extranjero a quitarnos a nosotros la posición, el lugar que nos corresponde. Así que armaron todo una trama, un tramollo, le armaron cajón, como decimos por acá, para buscar una manera de poder hacerlo a un lado. Y la única manera era todo lo relacionado con la fe de Daniel. Daniel se entera del edicto, pero no cambia su rutina. De pronto, un cristiano actual, contemporáneo, acá pudo haberle dicho a Daniel: pues cierre la ventana, Dios sabe que usted le está orando a él. ¿Sí? No tiene que decirle a todo: Daniel, prudencia, usted no va a dejar de seguir adorando al Señor, pero cierre la ventana, no se exponga de esa manera. Y aunque Daniel no buscaba el conflicto, tampoco quería negociar su identidad. Y ese es el problema que tenemos con muchos cristianos en la actualidad, tanto aquí como en Japón. En Japón también pasa de la misma manera. ¿Por qué en la iglesia nos sentimos cómodos? ¿Por qué nos sentimos felices? Porque a veces es como nuestro lugar seguro. Aquí nosotros podemos manifestar nuestra identidad, lo que somos, completamente libres. Y si ciertamente usted en el trabajo no se va a arrodillar a orar mientras la máquina está trabajando, porque eso sería irresponsabilidad, la idea es que usted también mantenga su identidad allá, que no comparta ciertas cosas, que cuando se dé la oportunidad de usted testificar del evangelio, también lo puede hacer. Daniel representa como esa resistencia de la fe judía en un entorno que es pagano. Y yo le pregunto: ¿será que usted se ríe con los chistes verdes que cuentan allá en la oficina o en su trabajo, o se regocija con las conversaciones a veces que no son tan santas, no son tan de pronto loables? ¿Usted está haciendo resistencia en este mundo? Cuando alguien viene a hablar mal de la iglesia, mal del evangelio, hablar mal de los ministros. Bueno, para los judíos el exilio en este capítulo fue como un manual de supervivencia, porque demostró que Dios seguía siendo Dios y tenía poder aún fuera de Jerusalén. Y esto a mí como misionero pues me toca bastante. Ahorita les voy a mostrar un poquito. Vamos a mirar 3 aspectos de Daniel. Primero, Daniel el disruptivo. Era un extraño en tierra ajena. Su territorio, lengua, cultura, leyes, principios, todo era diferente. No es fácil usted llegar a una cultura que no es la suya, a tener que aprender a hablar un idioma, comer cosas diferentes, aprender a cocinarlas. Sí, yo recuerdo que una vez allá en Japón encontramos algo que parecía una yuca, pero era más delgadita. Y ay, mire, esto es como yuca, la compramos. Y échele candela a esa cosa, nada que se ablandaba, no, qué cosa más tiesa. Y no, eso se cortaba en tajitos y eso se preparaba como en encurtidos. Era muy, muy diferente. Daniel tenía un espíritu superior. Eso puede ser bueno y puede ser conflictivo, porque allá a las personas que visitan tiendas los tratan supremamente bien, a los clientes. Entonces usted entra por una puerta japonesa y irashaimase, todos onegaishimasu. Sí, siga por favor. Entonces uno llega, una vez fui a comprar un celular y el plan y me senté. Entonces la chica se puso de rodillas al lado mío y empezó a tomar nota. Y eso a mí me pareció tan vergonzoso.
Y yo le dije, tate kudasai, dayo budes. Por favor, levántate. No hay problema. Entonces, cuando oyó mi nombre, Gerson Sama, Sama es Dios. ¿Sí? Y no cualquiera, sí, ¿cómo me tratan? Sí, por favor, sí, no. Yo me sentí un poquito avergonzado. Yo sé que eso es parte de la cultura de ellos. Lo mismo le pasó a Darío. Ay, no, Darío, tú eres el más grande. Vea, mira, estamos tan contentos contigo, Darío, que queremos y échale cepillo. Peligroso la gente que echa demasiado cepillo. Y todo era un entramado, en el caso de Darío. En el caso de la cultura, el tatemae es la forma legal, la forma correcta de comportarse delante de los demás. Usted no puede mostrar ni que está molesto, ni que está enojado, ni que está disgustado. Y tiene unos protocolos y el protocolo le dice sonría. Usted siente que hace esa sonrisa, en qué momento usted se voltea para que descanse un poquito, ¿cierto? Y vuelve otra vez y ahí con la sonrisa. Bueno, eso es el tatemae, el comportamiento que todos esperan de usted, hasta la más mínima cosa. Y la sociedad no creyente espera un comportamiento de usted, ¿no? O sea, armonía, por favor, no entremos en conflicto. No me vengas con tu fe porque eso es conflictivo, ¿no? Y el honne es algo que solamente se le comparte a las personas más cercanas, ¿no? Ese jefe mío es mejor dicho, pero en la mañana, ¿sí? Bueno, esa es la situación que se vive en Japón. Y usted muchas veces no sabe si la persona en verdad está siendo amable, sinceramente con usted, o si en verdad cuando le dice que sí, en verdad le va a cumplir. Usted en japonés lo evangeliza, me quiero, entonces él escucha, sugoi, subarashi, increíble, qué maravilloso, ¿sí? ¿Quieres orar? ¿Quieres con emoción? Entonces le entrega su vida al Señor y te voy a volver a ver, mochirón, seguro, claro que sí. Y usted a partir de ese momento le pierde la pista, se le esconde, nunca más lo vuelve a ver. Porque difícilmente ellos van a entrar en confrontación con usted. Bueno, entonces, una situación que a nosotros nos pasó. Los dos ancianos que usted ven ahí son los pastores fundadores de la iglesia en la cual nosotros estamos apoyando. No son los pastores actuales, no son los pastores que vinieron después. La iglesia tiene... el próximo año va a cumplir 70 años de haber sido fundada y solamente tiene como 20 miembros y es la constante y el promedio de iglesias en la membresía es de unas 15 personas, ese es el promedio y la mayoría de la población es envejecida. Cuando nosotros nos pasaron el anuario de las iglesias de la región, mirando la iglesia de nosotros no tenía ni media página escrita acerca de la historia de la iglesia. Y yo dije, una iglesia con 60 y tantos de años y no tiene más que decir, más que contar. Y era muy desconocido, pero es que aquí hay muchos datos que pueden haber. El primer año que nosotros estuvimos en Japón, simplemente estuvimos aprendiendo y observando. Y llegamos y nos presentamos, pese que teníamos nosotros, yo soy ya ministro de cuarta credencial, de una licenciatura, he sido profesor del seminario bíblico también, pero yo llegué allá a escuchar y aprender y descubrimos algo. Los japoneses, los pastores no sabían qué ponernos a hacer a nosotros, o sea, no sabían qué los ponemos a hacer por una razón. En Japón todo se maneja con manual. Usted llega a una empresa de Toyota y usted ¿qué les va a enseñar a hacer a ellos? Toyotas. Porque ellos son expertos y los trabajan todo. Usted llega como empleado y recibe un manual y usted tiene que aprender a leérselo. Usted llega a un colegio y le entregan el manual. Y en la sociedad también hay un manual de normas y cosas que usted tiene que hacer y que no hacer. Pero cuando usted llega a la iglesia tiene en sentido figurado un manual muy viejo, incompleto y bastante desactualizado. Esa es la situación de la iglesia en Japón. Japón es un país no alcanzado por el evangelio. O sea, hay muy pocos cristianos. Es difícil usted como cristiano encontrarse a otro cristiano en la calle. Entonces la iglesia también la quería manejar o tienen el pensamiento de manejarla de la misma manera.
Así que nosotros llegamos y las primeras instrucciones: no haga esto, no diga esto, no hable aquello y hable pasito. Bueno, sí, yo sé que hablamos duro, ¿no? Hable pasito, bueno. Y a los pastores ancianos: no, por favor, a ellos trátelos de esta manera. A los jóvenes puede saludarlos así, pero a ellos tienen que saludarlos de esta manera. No haga, no haga, no haga, no haga, no haga. Eran todas las normas. Y los creyentes, un problema que tienen allá por la misma cultura es que no evangelizan. Una vez llegaron un equipo como de 20 coreanos, la mayoría jóvenes, llegaron allá de la iglesia de Corea a apoyarnos. Entonces hubo culto, bien, culto. Vamos a evangelizar, vamos a evangelizar. Un montón de tratados en los buzones. Se acabó. ¡Yujú! Ya acabamos, ahora a almorzar. Y luego yo, ¿ya? ¿Perdón? ¿Sabe por qué? Porque el japonés de por sí, usted lo ve corriendo de aquí para allá todo el tiempo. Y usted detener a una persona, primero, ¿qué le va a decir? Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su concepto de Dios? ¿Qué piensa ellos de Dios? O sea, es muy complicado. Lo otro, no es bien visto hacer proselitismo. Yo he detenido en 2 ocasiones japoneses para que me ayuden con la dirección. Y son muy amables, se detienen y lo guían a uno. Muchas gracias. No hay problema. Y yo siento que eso es sincero. Pero cuando usted lo detiene para introducirle una idea suya, viene de afuera, eso, el evangelio no es prohibido en Japón. Pero si alguien lo denuncia, un strike de esos no es como que muy conveniente. De hecho, ni allá están los testigos de Jehová, ni los testigos de Jehová abordan a las personas. Ellos van con sus carritos y ellos esperan que la gente se acerque y ellos saludan, pero no lo hacen, ¿sí? Así que el japonés de por sí no evangeliza. Si usted le dice a un japonés que si es cristiano, él no le va a decir que, o sea, si es cristiano, él no va a negar su fe, pero tampoco la va a compartir con los demás. ¿Por qué? Porque allá está la cultura de no te metas en mi vida privada, yo no te molesto, no te voy con problemas, no me vengas con problemas, mantengamos la armonía, no rompamos la armonía, llevémonos bien, ¿sí? Y hacer un amigo japonés cuesta bastante. Entonces, estos pastores ancianos eran tan respetados que nadie iba a la casa de ellos, o sea, nadie se les metía, nadie les hacía preguntas personales. Y después de 1 año de estar allá, nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a romper algunas reglas, no legales, por supuesto, reglas culturales. Entonces, sin avisarle a nadie más, hablamos con ellos. ¿Queremos visitarlo? Bien, fuimos, lo visitamos y empezamos a preguntarles: ¿y usted cuándo se convirtió al cristianismo? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su infancia? Y de ñapa los grabamos. Les hicimos sacar las fotos de su vida, ¿sí? Y incluso agarramos algunas fotos y nos las llevamos para escanearlas. ¿Puedo llevarme esta foto? ¿Puedo llevarme? ¿La puede prestar? ¿Sí? Los grabamos, comimos. Al pastor le gustaba mucho ver torneos de sumo. Nos sentamos a ver torneos de sumo. La pasamos muy bien, pero tuvimos que romper algunas normas culturales. ¿Qué hicimos con ese material? Hicimos un documental. Allá nunca se había celebrado el aniversario de la iglesia. Y por primera vez, después de 67 años, se celebró el aniversario. Y eso porque nosotros lo empujamos. Nunca le habían hecho un reconocimiento a los pastores ancianos por su labor. Ellos ya no son pastores porque él tenía 90 y tantos y ella 80 y tantos. Ya estaban retirados, pero seguían siendo pastores ahí asistiendo a la iglesia. Así que les hicimos como un homenaje a ellos. Mandamos a hacer una placa para entregárselas. Nunca nadie les había hecho un reconocimiento porque se supone que esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Mentalidad japonesa. En el trabajo nadie le va a dar un reconocimiento porque eso a usted le toca hacerlo. 67 años de servicio y nunca les habían reconocido nada porque se supone que esa es la tarea que ellos tienen que hacer. El pastor, al poco tiempo hacemos el homenaje, hacemos un documental con la historia de la iglesia que fue muchísimo. Y el pastor luego se enferma
y luego muere. Ese mismo año que hicimos pues celebramos este aniversario. Y nos tocó pues romper un poquito las reglas culturales ahí en ese sentido. ¿Cuál es la tarea del misionero? Nosotros tenemos un contexto propio y una forma de hacer las cosas dentro de nuestra cultura. Los extranjeros o la gente de afuera, en el exterior, tienen su propio contexto de la forma de hacer las cosas, ¿no? Para nosotros algunas cosas son malas, para otras personas no. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Separar los principios bíblicos de las costumbres, de la cultura. Yo no le voy a decir que tienen que arrodillarse o vestirse de esta manera o estas costumbres, simplemente les vamos a enseñar el evangelio. Pero el evangelio transforma toda cultura. Las culturas son cambiantes. Bueno, entonces seguimos con Daniel, que se encontraba en medio de una cultura que no era la suya. Sigue diciendo en el versículo 11, dice así: entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Pero Daniel, mano, no le dije que abría las ventanas. Ahora le está pidiendo a Dios. Falta prudencia, Daniel, falta prudencia. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley en la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ay, pues ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, esa chusma, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y ahí entonces Darío entendió que era un encerrón. Le echaron cepillo para acabar con el mejor aliado que tenía, con el mejor empleado que tenía, por decirlo de alguna manera. Otra faceta de Daniel. Daniel, el desafiante. La ley humana no siempre es la mejor. Ni modo, porque una vida está por encima de una ley que tiene un propósito, que es proteger la vida, ¿cierto? Así que les cuento un poquito más de la situación que nosotros nos tocó vivir allá. Resulta que allá hay una población de muchachos que se le conocen como los futocos. Colombia tiene sus problemas sociales, ¿cierto? Ejemplo, un problema que usted conoce es el de la drogadicción. Usted conoce a alguien que es drogadicto, o Dios los guarde, de pronto algún familiar, o el amigo de un familiar, o el amigo de un amigo, pero siempre conocemos que hay alguien que tiene ese problema aquí en nuestra sociedad. En Japón, ¿cuál es el problema que hay? Hay varios tipos de problemas. Allá los problemas son de tipo emocional y psicológico. Primero están los suicidas. Segundo están un grupo que se llaman los hikikomori. Los hikikomori son personas que se encierran en sus casas y nunca salen. Literalmente no salen, les da fobia relacionarse con los demás. Incluso en su propia casa se encierran en su habitación y no salen. Son como presos ellos mismos en sus propias casas. Y algunas personas, cuando sienten un olor que viene de la casa de al lado, ay, un hikikomori, se murió y prefirió morirse antes de salir. Este es un problema social que incluso es un problema sanitario también. Porque cuando un hijo resulta hikikomori, los padres les da mucha vergüenza y no lo cuentan a nadie, no lo dicen a nadie y comienzan a mantenerlo. Luego los padres se hacen abuelos, se mueren y ya no, ¿quién lo sostiene? Y se murió el muchacho. Y cualquiera dirá: eso qué bobada, yo aquí lo arreglo con un chancletazo. Sí, créame que a temprana edad un chancletazo usted lo arregla, pero allá la cuestión es un poquito más compleja. Después, bajando, existe una población que se conoce como los futocos. Los futocos son chicos que han desertado del sistema escolar. Están desde niños hasta jóvenes. ¿Por qué han desertado del sistema escolar? Resulta que generalmente es por situaciones depresivas. Les hacen bullying, o de pronto ellos no cumplen con todas las exigencias y no califican, no tienen las mejores calificaciones, entonces se sienten deprimidos y no quieren volver
a estudiar. Esta es una población que ha venido creciendo. O sea, esa es la situación que se vive allá. Y yo conocí, ahí en nuestra iglesia hay varios hikikomaris, pero veo que hay bastante jóvenes. Cuando usted ve a un chico aquí con síndrome de Down, yo veo que la población es muy educada y aprendió a tratarlos. Y usted ve a alguien así y le dice, ¿qué más, campeón? ¿Cómo has estado? Bien, este muchacho. ¿Sí? Y uno dice, bonito que la gente se ha educado y ya sabe tratarlos bien. Ay, mongol. No, los trata bien. Pues allá los tratan mal tratándolos bien. Cuando viene uno de estos muchachos, ¿cómo los tratan? Hola, campeón, ¿qué más? ¿Cómo estás? No es que le falten neuronas, es que han entrado en un proceso depresivo que no quieren nada que ver con el colegio. Allá se ve el bullying. Los japoneses en general son muy nobles. Ellos cuando salen al exterior la gente abusa mucho de ellos, o sea, se aprovechan de ellos. Y en Japón también son muy nobles y ellos se lo creen todo. Pero dentro de 30 japoneses, por cada 30 japoneses nobles que hay, siempre hay un patán. Y ese patán se aprovecha de todos los demás. Así que a mi hija le hicieron acoso y era un muchacho. Y el caso es que lo hacen de manera agazapada para que no lo noten. Y a pesar de que ella lo acusó y lo señaló, el consejo de la profesora fue: déjelo, que en algún momento él se va a aburrir. Y un día que se la tenía así dedicada, a ella se le sale el santanderiano, se pone de pie, agarra la cartuchera y se la tira con todas las ganas. Y eso no se hace, hermanos, eso no se hace. Pero a partir de ese, ella me dijo: papá, yo esperaba que a usted lo llamaran del colegio. Pero a partir de ese momento no me llamaron ni nada. Nunca más le volvieron a molestar. Pero por eso yo le digo, para que se dé cuenta cómo es la sociedad. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque todo el mundo se deja. Porque todo el mundo se deja. Pero cuando se le para a alguien así, ahí sí, ahí sí. Entonces, esto es para entender un poquito cómo es la sociedad. Estos chicos futocos a veces se retiran de estudiar precisamente por esa situación. Y vamos al colegio. No, yo no quiero ir al colegio. Muchos de ellos es por eso. Y nosotros encontramos una población y yo le dije a la iglesia: mira, mi esposa estudió comunicación social, yo estudié producción de multimedia, y entonces queremos hacer un taller de cine. Ya habíamos hecho cine dentro de la iglesia y había funcionado y había venido gente nueva. Pero el problema mío era con la iglesia, que la iglesia no quería salir. Y yo quería involucrarlos a ellos en que hay que evangelizar. Entonces yo le dije: mire, en el salón comunal, hablemos con el salón comunal para convocar chicos para hacer la actividad allí. Entonces, no molestar. No. Entonces, si quiere, vaya y averigüe. Y mi japonés no era muy bueno, pero ¿qué importa? Y me fui y me presenté y le dije: quiero hacer un taller de cine para niños y quiero ofrecerlo eso como un servicio a la comunidad. ¿Y usted solo? No, tengo un equipo, yo soy misionero y yo trabajo con una iglesia y tengo un equipo que va a venir a ayudarme. ¡Ah, qué bueno! Entonces cuadramos una reunión para que ese equipo viniera y cómo se iba a trabajar. Cuando yo regreso, le digo a la iglesia: bueno, nos prestaron el lugar y hay tales fechas y nos vamos a reunir tal día. Y así como, o sea, los involucré y fíjese que eso tampoco se hace. Usted involucrar a otras personas, pero yo rompí esa regla y los involucré. El hecho es que se hizo el taller. Ahí hubo futocos como chicos que sí están yendo al colegio. Les enseñamos cómo se hace una película, les enseñamos a agarrar una cámara, cómo se escribe una historia, les enseñamos incluso cómo se edita. Y durante 2 meses estuvimos haciendo como trabajitos y escenas y cosas así. Cuando terminó la actividad, los papás estaban encantadísimos. Y ese muchacho le pagan, me contaron por ahí. No. ¿Y él de dónde viene? De Colombia. ¿Y quién lo manda a hacer eso? No, de la iglesia de Colombia. ¿Y él por qué hace eso? No, porque eso forma parte de sus principios de vida.
Dos cosas sí me dije, algo sí me dijeron en el salón comunal. Los salones comunales de allá no son como los de acá. Allá los impuestos sí se ven. Usted puede encontrar en un salón comunal un piano con violines y varias, o sea, eso es grandísimo. Eso es, sí. Y dos cosas me dijeron. Aquí usted no puede hablar ni de política ni de religión. Y yo, ok, está bien, ni modo. Entonces, cuando terminó todo, cuando terminó el taller, yo le dije a todos los reunidos ahí y a los padres, les dije, tengo un guión de una historia muy bonita de un libro que se llama La Biblia. Y es que yo soy experto en cine gospel. Ellos conocen la música gospel porque allá hay actividades de música gospel. Pero el cine gospel fue algo que yo me saqué de la manga. Yo soy experto en cine gospel y me especializo allá. Y es una historia basada en algo que se llama la parábola del hijo pródigo de la Biblia. Y yo no estaba haciendo proselitismo. Yo estaba haciendo cine gospel. Y fíjese que eso entró suavecito. Y contamos la historia. Y les dije, ¿quiénes quieren participar? Participaron muchísimas personas. Necesitábamos lugares, necesitábamos carros. Yo presto un carro, yo presto el otro, yo presto mi apartamento. Yo trabajo en finca raíz, pueden usar el apartamento modelo. Yo conozco al director de un colegio, puede decir que nos abra las puertas. Y ahí trabajamos el cortometraje. No fue tan bien que incluso llegamos a participar en un festival de cine. No ganamos nada, pero era muy chévere porque íbamos la gente de la iglesia con gente que no era cristiana, todos a mirar la historia del hijo pródigo versión japonesa. Y nos presentábamos y hablábamos con las personas. A partir de ese momento, la iglesia apareció en Google Maps porque no había aparecido antes. O sea, el nombre de la iglesia por primera vez apareció en Google Maps. Daniel 6, 16, 17 sigue diciendo, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra, la colocaron sobre la boca del foso, el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche. Se nota que el rey apreciaba a Daniel, pero le pudo más el ego. Le pudo más el ego para sacar este edicto. Otra faceta de Daniel. Daniel en el foso del conflicto. A veces hay que aceptar caer en la trampa legal por imprudencia, por no hacer las cosas correctamente. Sí. Ahí sí, hermano, llore todo lo que quiera y quéjese y ay, Dios mío, ayúdame. Pero muchas veces vamos a tener conflictos haciendo lo correcto, haciendo lo agradable a Dios. ¿Cuál debe ser su comportamiento en ese momento? Dios sea glorificado. Porque usted está, déjeme decir, subiendo en la fe, en un escalafón más allá arriba, más allá de su vida cotidiana, de su vida espiritual. El rey pagano se encargó de evangelizar. Profetas intervinieron para que el rey firmara este edicto tan maravilloso que nuevamente es más o menos lo mismo que dice Apocalipsis, de toda lengua, raza, pueblo y nación. ¿Cuántos profetas intervinieron allí? ¿Cuántos se sacrificaron? Uno. Pero por supuesto, había gente orando, por supuesto, los amigos de Daniel, por supuesto. Pero hizo falta uno que mantuviese las ventanas abiertas, que no las cerrara, que estuviese dispuesto a ir a morir a causa de su fe. Tal grado de compromiso. ¿Será que nosotros tenemos tal grado de compromisos? Quiero mostrarles 2 minutos nomás de un cortometraje que nosotros hicimos allá, al que yo les estoy comentando. Y a partir de este cortometraje, hermano, nos abrieron las puertas de la iglesia. Un chico de los que va a aparecer ahí se convierte y ya es miembro de la iglesia donde nosotros estamos. Ahí, pásenmelo ahí. Desde ahí está bien. どうしてあいつは機嫌が悪いんでしょうか。もうすぐ母さんの誕生日だからじゃないか。
あいつは俺やお前なんかよりも母さんに懐いてたんだ。二人だけの世界を持っていた。でも今は一人になってしまった。Ellos son hermanos de la iglesia. Los pusimos a actuar. 王子様のご到着でーす。偉そうに歩きやがって。俺らより偉い人でも思ってんのか。おい、なんか言ったらどうなんだよ。お家で話すときは返事するって習わなかったのか。礼儀はなってねえぞ。おいおいおい、お前は礼儀習わなかったのか。木村、冗談だってな。一軒俺たち友達だもんな。今もう8月ですが、もうすぐ9月になります。9月になったら皆さんは自分の進路を決めなければなりません。みんなは大学受験を出していますが、自分のどこにA partir de ese momento, mis queridos hermanos, hemos hecho 5 cortometrajes, 3 de Navidad, muy sencillitos, hicimos 2 de verano, ahorita estamos trabajando uno en el que le pagamos a un actor profesional. Me tocó explicarle qué es el nuevo nacimiento, porque él tiene, en ese corto, él tiene un encuentro con Jesús después de tener una situación depresiva. Entonces yo explicándole a él, mire, es que explicándole quién era Jesús, entonces la persona tiene un encuentro con Jesús, eso se llama el nuevo nacimiento, porque hay un espíritu que se llama el Espíritu de Dios que viene a vivir. Entonces eso cambia a la persona profundamente. Y le expliqué por qué murió Jesús, por qué resucitó y lo que ocurría cuando se encontraba con él. Y luego después yo caí en cuenta y dije, uy, mira, lo evangelicé. Y fue suavecito, ni siquiera se enteró en qué momento, ¿sí? Ese fue el último cortometraje que nosotros hicimos y todavía está en proceso, está en trabajo y lo tenemos para un trabajo un poco más grande. Y las puertas ahí se nos abrieron, hermanos. Sí hemos tenido conflictos. Ese cortometraje que usted vio, una de las personas que participó no quería que apareciera ni el nombre de la iglesia, ni que eso era tomado de la Biblia, ni nada así por el estilo. Porque él quería cumplir el decreto, el edicto del rey que decía que no, que nada de proselitismo. Entonces yo le dije, lo siento, pero yo soy el director y cuando usted llegó, usted dijo que se iba a someter a... Y una cosa, después del Comincan, después del centro comunitario, los ensayos los hicimos en la iglesia. Así que ya estaba yo en mi territorio, así que bueno, y continuamos haciendo el trabajo. Por eso nos acompañaron 2 chicos japoneses aquí. Uno de los chicos en todo este proceso se convierte al evangelio. Lo conocí en el colegio y después de 4 cafecitos, él comenzó a asistir. Ahora él llega 1 hora antes del culto, recibe discipulado del pastor, se compró su propia Biblia y siempre está en la primera fila tomando nota. O sea, oh, Dios santo. Y bueno, ya hay más personas que están llegando. A veces vienen, a veces se quedan, a veces vienen, van, no son constantes, pero se está moviendo. La iglesia también cambió su mentalidad. La gente ya se relaciona un poco más. Antes, o sea, eso era así, tanto respeto. Ahorita hay un tiempo del culto en donde usted se abraza, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero ya la cosita es un poco más suelta, ya es un tono un poco más alegre. Y es el trabajo que hemos venido realizando, hermanos. Pásenme la diapositiva final, por favor.
Querido hermano, Dios está buscando Danieles y Danielas que no se confabulan con el silencio, que usan lo que Dios les ha dado, sus capacidades y su ejemplo para abrir ventanas, que no le temen al foso, y si es necesario ir al foso para que el rey escriba un edicto donde se exalte el nombre del Señor, estén dispuestos a ir. Le pregunto, ¿cómo tiene usted su ventana? Y por último, pregúntele qué tiene a su lado. Dígale, ¿tienes la ventana cerrada o la tienes abierta? Algunos dirán en su corazón, ¿no? Ni me asomo a esa ventana. Ni me asomo a esa ventana. Algunos dirán, ni siquiera me siento a rodillar. Ni siquiera tengo ventana. Me toca abrir una. Hermanos, yo los motivo para que abran su ventana, espiritualmente hablando, para que no le tengan temor a profesar su fe. Nunca antes en la historia de nuestro país esta nación está tan necesitada de una iglesia activa, que se muestre con valor, que no le dé miedo mostrar sus principios a los demás, mostrar sus creencias. El mundo y sus porquerías no les da miedo, exponen sus porquerías con orgullo. ¿Cuánto más usted debe mostrar y profesar su fe, su evangelio, el reino que nosotros predicamos? Póngase de pie por un momento, por favor. Padre maravilloso y Padre celestial, te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Queremos, Padre maravilloso, en este momento colocar nuestras vidas delante de ti. Y yo quiero que usted le ponga la mano en el hombro a la persona que tiene a su lado. Y usted va a orar por ella. Y le va a pedir al Señor que le dé denuedo, que le dé valentía, que le dé ese valor, ese primer impulso para predicar a Cristo, para profesar lo que es, para no tener miedo de mostrarle a los demás que su Señor se llama Jesucristo. Dígale, Señor, bendice a, y si conoce el nombre, dígalo. Dígale, Señor, bendícele y perdónale, bendito Señor. Si no tiene la costumbre, Señor, de rogar por esta nación, si ha mantenido sus ventanas cerradas o de pronto vive su vida cristiana en una burbuja, Señor, perdónale, bendito Señor. Pero quiero rogarte que a partir de este momento, Señor, tu presencia esté sobre él, esté sobre ella, que le des la valentía, bendito Señor, que pueda abrir esas ventanas, Dios mío santo, Señor, y esté dispuesto, esté dispuesta, Señor, incluso si es necesario a causa de tu fe, a pasar por momento difícil o por momento de prueba, por momento de angustia, bendito Señor, sabiendo, Dios, que la recompensa al final va a ser tu gloria, va a ser la manifestación de tu presencia, Señor, va a ser que todos te conozcan a su alrededor, bendito Señor. Aunque muchos vayan en contra, Dios, siempre habrá un edicto guiado por tu mano, bendito Dios, Señor, donde se proclamará el respeto a tu nombre, el respeto a tu evangelio y el respeto a tu iglesia, Padre maravilloso del cielo. Dios mío, gracias, bendito Señor, por mi hermano, por mi hermana. Dios santo, llénale de valentía, Señor, llénale de fuego, llénale de valor, Dios santo, y que a partir de este momento no agache su cabeza, sino la levante en alto cada vez que tenga que mencionar tu reino, tu evangelio o tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, oh Padre amado, te hemos orado en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga grandemente, mis amados.